Sean bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, jueves 27 de octubre y en sucesivos días en horarios distintos. Estamos en vísperas de la festividad de Todos los Santos, en vísperas también del 40 aniversario de la victoria, primera victoria en democracia, en la vigente democracia española del Partido Socialista Obrero Español de la mano de Felipe González. Pero antes que de estos temas, vamos a hablar de la Ley de Memoria Democrática, que es uno de los frentes de debate, controversia y de confrontación de ideas en la calle. Exhumaciones sí o no. A los muertos hay que dejarlos en fechas en que hablamos evidentemente de difuntos, o hay que sacarlos de donde se les está poniendo en valor y conmemorándoles pese a haber sido partícipes de un régimen totalitario. Esta es un poco la disyuntiva que está en la calle y que plantea la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Entre otros postulados, lo que establece es que personas vinculadas al régimen anterior pues no sean puestas de relieve, no sean puestas en valor en iglesias, en monumentos como el Alcázar de Toledo, en Cuelgamuros, en las décadas anteriores Valle de los Caídos, en la Macarena de Sevilla, donde reposan los restos de Gonzalo Queipo de Llano, General Moscardó, en el Alcázar. Otros posteriores, inclusive al franquismo, Jaime Vilán del Bosch, también está enterrado en un lugar destacado. El melón, si me lo permiten, se abrió con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ya la familia de José Antonio Primo de Rivera, antes de que alguien se lo pueda reclamar, también ha solicitado que su antepasado salga de allí, pero como víctima de la guerra que fue, porque fue ajusticiado o asesinado, según se mire, y enterrado allí en el Valle de los Caídos. Hemos salido a la calle en Televaldepeñas, nuestros servicios informativos han pulsado la opinión de varios y varias valdepeñeras, y hay confrontación de ideas como estoy comentando, pero tienden más los que señalan que pese a ser personajes de infausto recuerdo, pues no hay que dejar que o no hay que remover los restos y los huesos de los difuntos. También está la opinión de quienes opinan que ya está bien de agitar el espantajo del franquismo en busca de votos o de un rédito político. Y por otro lado, pues como digo, quienes apelan a la justicia histórica para que a esas personas se les ponga en paridad y en igualdad con el resto de los mortales, o el resto de los difuntos, como ustedes prefieran. Vamos a ver este vídeo que han preparado, o que están preparando, la realización de este programa de Conecta con Valdepeñas. Porque lo que estoy viendo es unos dineros tontamente, porque si esos señores hacen X de años que están ahí, los dejen en paz. Pero si aunque se pisoteen, como se suele decir, eso es para mí un engañabobos, sacar y gastar dinero totalmente. O sea que yo prácticamente no lo veo inconveniente que lo cojan, lo saquen, en fin. Para mí no es correcto. ¿Usted cree que el dinero se debería usar para otra cosa más importante? Yo pienso que esas perras o ese dinero o esos euros, como ahora se llaman, nosotros los viejos con las pesetas y tal, se tenían que dejar y destinar para otros asuntos menester, como hace poco, el domingo pasado, para el cáncer de mama de las mujeres y los hombres. Para todo eso que le den, pero para eso no lo veo sentido común. La verdad que no me parece muy bien, porque yo pienso que esos personajes ya están debajo de tierra y yo no sé por qué tienen que estar ahora removiendo y hacer por dónde sacarlos. Yo desde luego no lo veo bien que los exhumen, pero la ley es la ley. Yo no te puedo decir otra cosa, pero que no me parece bien, eso sí es verdad. No me parece bien. Yo lo que sé, bueno, yo no sé mucho de la ley de memoria democrática, pero sí que debían de sacar a toda esa gente que han hecho esas atrocidades y esas cosas que han hecho que no están bien, creo yo, que debían de... Así que
O sea, que está de acuerdo con eso De más... acuerdo con la ley, claro, claro. Ya es hora de que esto ya se estabilice y sea... Así que... Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. Buenas tardes y a gusto con vosotros, me agrada. Regular, lo de Regular, bueno, se anda uno un poco ahí renqueante, pero no es por la edad. No es por la edad, es por un pequeño contratiempo y te Exactamente. agradecemos tu presencia porque sabemos que te ha costado mucho venir porque estás un poco tocado de un remo, ¿no? Sí, Es así, por de la decirlo así. pierna, sí. Además de la pierna izquierda, curiosamente, para el programa. ¿Cómo te llevas con el fisio? Él dice que me acuerdo de su familia, la verdad es que no, pero me hace daño. Pero me viene bien, porque al final de la jornada, cuando ha terminado de tratarme, me encuentro bastante mejor. Espero que la tertulia y el debate te ayuden a olvidar tus dolencias y te hagan un poco amena la tarde y te olvides un poco de lo que te duele la rodilla. Creo que sí. Aurora Gómez Campos, ¿qué tal? También cuestión delicada. Sí, hola, buenas tardes. Sí, es una cuestión delicada que intentaremos solamente dar nuestra modesta opinión. Ángel Luis Rivas Lado, profesor, buenas tardes. ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta, si en terminando la carta no pagan caros sus gritos. Bien, estoy bien. Es un tema complicado. Esto Lo vamos a solucionar aquí. Lo anoto como epílogo. Por supuesto. Y hablaremos del tema y hablaremos de don Juan Tenorio. Y de un pequeño error que ha cometido el ayuntamiento. Bien, pues ya le estamos emplazando al final del programa para comentar, bueno, estamos en las fechas en que estamos. Y bueno, en esta tertulia pues puede que coge más del lado de don Juan Tenorio y de Todos los Santos que de Halloween. Pero bueno, cuestiones mundanas y frívolas, también hay tiempo para entrar en ellas. Y en otras menos ociosas, como esta con la que hemos empezado el programa. Victoriano González de la Leja, te pido de entrada pues que te mojes o que expongas tu punto de vista sobre este aspecto concreto, que es más amplia y más densa, la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno y por sus socios. ¿A favor o en contra de exhumar personajes del franquismo? Yo creo ¿O de que... dejarlos reposar y...? No. Independientemente de la opinión de cada gente, que es muy respetable, el tema económico no tiene que ver absolutamente aquí nada, creo que no viene a cuento mencionarlo, pero bueno, la gente lo opina y ya está, ¿no? Yo creo que las personas, independientemente del hecho de que sean de un régimen o de otro, no deben de estar ocupados en una iglesia, en un templo. Yo creo que ese tema tiene que dar sumamente claro. Y además, empezando por Franco, que fue el primero y el que motivó un poco toda esta polémica, él no quería estar en Colgamuros ahora, antes de Valle de los Caídos. Él no quería estar ahí. Alguien lo puso ahí porque interesaba políticamente en ese momento, y yo creo que eso no es así, porque se sabe que él no quería estar ahí, independientemente de todas las circunstancias. Creo que la gente, tampoco estoy de acuerdo en que sea porque hayan hecho daño o hayan hecho desastres, que los hicieron o no. Eso es otro debate y otra historia. Ahora estamos hablando de la exhumación. Yo creo que no tienen que estar donde estaban, que deben estar donde están todo el mundo sepultado, sin ningún problema, y creo que sería el modo correcto de actuar. Nunca debieron de estar ahí, esa es mi opinión. Aurora, desde el punto de vista jurídico, más complejo todavía. Sí. A ver, desde el punto de vista jurídico, a lo mejor mis términos son un poco escabrosos, pero sí, voy a hablar desde el punto de vista de sanidad mortuoria, de la Ley de Sanidad Mortuoria y la Ley de Sanidad, la Ley General de Sanidad. Entonces, en cuestión de policía mortuoria, tenemos que distinguir entre lo que es cadáver y entre lo que son restos. Yo siento expresarme en estos términos, pero es que es así. No, sí. Lo más técnico mejor, me parece. Un cadáver... Nunca mejor traído el debate en víspera del Día de los Difuntos. Pues sí, nunca mejor. Un cadáver, creo que recordar que dura 5 años. A partir de los 5 años, pues, año arriba, año abajo, ¿vale? Entonces... un cadáver dura eso, a partir de ese lapso de tiempo empiezan a ser restos, se denominan restos. Entonces, los restos no reposan, los restos no se remueven, los restos están o se depositan tal como si fueran cosas. Entonces, en este sentido, yo entiendo que hay que poner las cosas en su sitio. Eso como entradilla, como intro. Como intro. Bien. Con Ángel, a caminar. profesor de filosofía, punto de vista desde la teórica, ética y moral. Bueno,
Yo creo que, esto lo puede explicar mejor Aurora que yo, dura lex sed lex, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero estamos en un país democrático y el Parlamento, el legislativo, pues ha aprobado una ley de memoria democrática. Hay muchos aspectos de la ley que a mí no me gustan, pero en todo caso la ley está ahí, la ley en su articulado dice que efectivamente en la medida de lo posible hay que evitar que los restos. Lo importante de estas cosas muchas veces, como cuando se habla de ley trans y todo esto, es meter la ciencia y los conocimientos técnicos y teóricos como fundamento de todo el discurso, ¿no? Por eso me parece muy interesante lo que acaba de hacer Aurora. La ley es la ley implica que hay que ponerse en marcha, efectivamente, retirar los restos de personajes que durante mucho tiempo han sido considerados y siguen siendo considerados por una parte de los españoles. Julián, hace un momento decías personajes de infausto recuerdo para un determinado porcentaje de los españoles, para otros no, claro, hay gente que los considera héroes, imaginemos Milán del Bosque, héroe del Alcázar, Moscardó, Queipo, el acuñador de la expresión quinta columna, si no recuerdo mal, la quinta columna que tenemos dentro de Madrid para que empiecen a matarse entre ellos, todas estas cosas, ¿no? Que después la recogió Orwell, la recogió Hemingway, creo que, bueno, todas estas cosas. Entonces, yo creo que hay que aplicar la ley, gusta más, gusta menos, lo que sí me parece que quizá no se está haciendo del todo bien, o mejor dicho, con el caso de Franco se hizo muy mal, porque se hizo, recordad, el helicóptero y toda aquella. Yo creo que lo que hay que hacer en este caso es negociar directamente con la familia, con las familias, y facilitarle a las familias que se lleven los restos de sus antepasados a donde a ellos les parezca bien, sin demasiada publicidad, sin demasiado espectáculo, sin montar y sobre todo sin ideologizar la cuestión. El helicóptero con Franco, aquello fue un espectáculo lamentable, porque era obvio que lo que se hacía era para que quedase bien claro, ¿no? Y con las autoridades, con la ministra de Justicia, creo recordar, como notaria mayor del reino, creo recordar, ¿no? Aunque no es un cargo oficial, me parece que es un cargo más simbólico que otra cosa, ¿no? Allí delante viendo, bueno, me parece que eso fue un error. En el caso de Moscardó, de Milans, de Queipo, pues en el caso de Queipo, ¿no? Sí, en el caso de Queipo, que está en la hermandad, como fue fundador de la hermandad, y además es una iglesia, en definitiva no es un edificio civil, una institución civil, yo no creo que deba haber demasiado problema en que lo dejen allí, sinceramente. No es un lugar, si fuese digamos, un edificio público de una institución pública como es el Alcázar en la actualidad, que recordemos que es Biblioteca de Castilla-La Mancha por un lado y Museo del Ejército por el otro, desde que se lo llevaron de Madrid. Ajá. El Museo del Ejército estaba allí al lado de un edificio extraordinario, allí al lado del Prado, y se lo llevaron para Toledo. El Museo del Ejército es Museo del Ejército, pero no es militar, contando que museo es un edificio civil, y yo creo que ahí no debe estar Milans, sobre todo teniendo en cuenta que Milans después, independientemente de haber sido un héroe del Alcázar, esta etiqueta que se le puso a la gente que resistió allí a las hordas rojas, etcétera, etcétera, todas estas cositas que se estudiaban en la Enciclopedia Álvarez y en los buenos libros de historia en ocasiones, Luis Suárez y toda esta gente, extraordinario historiador, dicho sea de paso, yo creo que Milans no debe estar ahí. Ya Moscardó tampoco, Queipo yo no pondría ningún inconveniente. Y parece ser que la hermandad, yo lo he leído, la hermandad está pidiéndole al gobierno que le diga exactamente cómo tienen que hacerlo y a dónde hay que llevárselo. Yo no veo la necesidad, pero bueno, si hasta ellos están adelantando a la cuestión, a ver, díganos ustedes a dónde lo llevamos y nos encargamos nosotros y su familia, pero por favor no hagan un show de la cuestión. Evidentemente, este tipo de personajes históricos, desde mi punto de vista de infausto recuerdo, claro que sí, pero hay un montón de gente que no cree que sea de infausto recuerdo, hay que tenerlos en cuenta también. Pero estos personajes no deben estar en edificios civiles, en instituciones democráticas, a mi modo de ver. Bien, de infausto recuerdo, y siguieron un destino distinto. A Moscardó lo ajusticiaron / asesinaron. Ajusticiar, yo creo que el DRAE, el Diccionario de Real Academia Española, la última vez que lo miré hace algún tiempo, estaba leyendo yo un libro de José Luis Corral, si no recuerdo mal, que se titula Historia de la pena de muerte, un libro magnífico, está en editorial Aguilar, lo extraordinario Historia de la pena de muerte. Yo creo que ajusticiar es aplicar la pena de muerte, precisamente. Ya sé que suena extraño, justiciar debería significar, desde un punto de vista etimológico, hacer justicia con, pero el uso histórico de la palabra es aplicar la pena de muerte a. Entonces, no es lo mismo asesinar que ajusticiar, porque ajusticiar se supone que es aplicar la pena de muerte después de juicio formal, etcétera, etcétera.
gusta más o gusta menos la pena de muerte, yo la rechazo absoluta y radicalmente, incluso para el peor asesino, el sujeto más repugnante de la historia de la humanidad. Yo rechazo, como hacía Albert Camus, por ejemplo, yo recomiendo a este respecto las reflexiones sobre la pena de muerte de Albert Camus. Yo rechazo absolutamente la pena de muerte, para cualquiera, hasta para Pinochet, para quien haga falta, para Hitler. Putin. También rechazo la pena de muerte para Putin. Es lo que es un asesino, y un pervertido moral y de todo tipo, pero yo jamás le aplicaría la pena de muerte. Y desde luego, ¿personajes de infausto recuerdo? Claro que sí. Moscardó, iba a decir el pobre, pues ni el pobre ni el no pobre, pero evidentemente no se le debió ajusticiar. Era una situación de guerra, en las guerras la razón desaparece y ahí tenemos la de Ucrania. En las guerras, aplicar el concepto de razón, de racionalidad, es absolutamente imperativo, pero con los límites que todos sabemos. Moscardó que fue tiene. un rehén, Sí, claro. Mal recuerdo. Sí, pero Sí. estoy de acuerdo con lo que dices. Es que en época de guerra, cuando hay una circunstancia y además una guerra tan enconada como fue la nuestra, que fue terriblemente absurda, pues no se pueden razonar. Los razonamientos no existen. No, sí se puede. No va a tener eficacia. Pero sí. Esa es la coartada para los mayores criminales. No me refiero a que no se pueda por el hecho de no poderse hacer, sino porque es absurdo. Nadie se pelean, entra en una guerra que no tiene razón, que es irracional absoluto, y entonces en cualquier concepto de guerra la aplicación de la justicia es muy temerario meterse en ese. Cuidado con la guerra, aquello que decía von Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política de los estados por otros medios. Ya, pero bueno, eso es una situación que se puede hacer así, por esa regla de tres, cualquier guerra es evitable y la verdad es que no se evitan, porque no se puede, por más que se intente. Ahí tenemos la de Ucrania, por ejemplo. Si me permitís un La única apunte... guerra inevitable es Alfonso Guerra, por lo Alfonso Guerra, sí. Hablaremos de También, Alfonso Guerra. también. ¿Algún apunte más sobre este tema y cambiamos? Sí, un apunte, ya que estáis hablando de guerra y de ajusticiar y del derecho, pues un nuevo apunte jurídico. Es que el derecho, o sea, la guerra también tiene un derecho, se llama desde Hugo Grocio. el jus in bellum, o sea, el derecho a hacer la guerra, y el jus ad bellum, que es el derecho dentro de la guerra. Dentro de eso, la expresión crimen de guerra viene de ahí, no es una expresión hecha de literatura o de tal. Entonces, sí que se trata de crímenes de guerra. Eso por un lado. Por otro lado, no se trata de que si fueron o no fueron, hicieron o no hicieron, se trata de los especiales honores con los que están ahí depositados. Y esos especiales honores es que carecen de ellos. No tienen un honor especial distinto del bisabuelo mío o vuestro que está en la cuneta. O todos a la catedral o todos fuera de la catedral. Simplemente era esa la postilla. Eso es lo que yo quería decir al principio. Nadie tiene que estar fuera de un cementerio como todo el mundo. Ahí nadie, porque además no recogen para sí ningún honor que les merezca estar en esos sitios, que aun teniéndolo yo tengo mis dudas, pero en este caso ni los hay. Cada uno en su cementerio y punto. Yo, por ejemplo, siempre a este respecto siempre pongo el ejemplo de Isaac Newton y Charles Darwin, que están en Westminster, o de Jonathan Swift, que está en la iglesia de Cristo en Dublín, Christ Church en Dublín, ahí está, la tumba se puede visitar. Evidentemente es Isaac Newton, Charles Darwin, Jonathan Swift y tantos otros que hay. No son Moscardó. Evidentemente. Entonces, que no es lo mismo, claro, que no es lo mismo. Totalmente diferente. No es lo mismo. Bien, pues es momento de cambiar de tercio y venir aquí a recordar que mañana viernes 28 de octubre se cumplen 40 años de aquella primera victoria, grandísima victoria del Partido Socialista Obrero Español de manos de Felipe González y de Alfonso Guerra. 10 millones de votos de aquella España de poco más de 35 millones de españoles que se tradujeron en 202 diputados. La victoria estaba cantada, todas las encuestas apuntaban en esa dirección, pero no de una manera tan abultada y de una dimensión tan grande. Enfrente estaba la Alianza Popular de Manuel Fraga, que consiguió 5 millones de votos, un poco más de la mitad, y 125 diputados. La UCD de Adolfo Suárez, que no fue en esas elecciones, obviamente porque acababa de dimitir un año y medio antes el candidato, se quedaron con pocos más de 30 diputados en aquella Cámara. Bueno, 4 décadas, estamos donde estamos y estábamos donde estábamos.
por empezar o reanudar la tertulia de un modo, digamos, un poco más lúdico, yo quiero preguntar a Victoriano González de la Leja, ¿qué recuerdos tiene de ese día, que seguro que los tiene? Pues para mí, que lo estuve viviendo, además radiofónicamente hablando en todos los sitios, porque era una cosa muy importante, todos pretendíamos que fuera así, todos pensamos que tenía que ser así, pero no estamos, siempre te queda la inseguridad de que ocurra, y para mí fue un cambio profundo en la política de este país. Creo que, aunque después hubiera dimes y diretes sobre aquella situación que se fue produciendo a lo largo del tiempo, como muchas cosas que en el largo del tiempo se deterioran o no se terminan de controlar de manera adecuada, creo que marcó un hito en la historia política de este país. Creo que fue un triunfo que merecía el país, que lo necesitaba el país, y que, vuelvo a decir, que en el tiempo se deteriorara alguna cosa o varias, eso es otra historia. Pero aquel momento fue estupendo, fue muy bueno. Yo lo viví desde el punto de vista de que no nos lo podíamos creer. Fue para nosotros una explosión de alegría. Estábamos desde alguna manera todos pendientes de que eso ocurriera, y ocurrió, y aunque nos sobrepasó en el sitio donde yo estaba, no pensábamos que sería tan abrumadora, pero sí pensábamos que tenía que ser así, y así fue. Fue una gran alegría de amigos y de familia en el sitio en que estábamos reunidos, pero es que después se demostró en el tiempo, aunque después, si vuelvo a repetir, que hubiera sus dimes y diretes, se demostró que era lo que necesitaba España. Lo estás diciendo y lo estás insinuando, lo estás dejando caer, pero es verdad que hay, compañeros, el paso de la historia diluye la memoria. Y aquellos 13 años de felipismo se saldaron de la manera en que se saldaron. Vamos a otras cuestiones. Por el cambio, era el eslogan de aquella primera campaña electoral dirigida por Alfonso Guerra, que llevó el triunfo a los socialistas. Ángel Luis, un chaval de 14 años que iba y venía por las calles de Santiago de Compostela, ¿qué recuerdo tiene de aquel día, de aquellos días, y cómo mentalmente un chavalín de aquella época pues vio un cambio tan radical? Bueno, tan radical, hubo una evolución y una transición previa. En 14 años de aquella época, si dices ahora 14 años, igual chavalín, pero en aquel momento 14 años... No eran lo mismo que 14 años de ahora, yo acababa de entrar en primero de BUP, primero de bachillerato unificado polivalente, y a mí por la calle la gente me sacaba el sombrero porque estaba en el instituto estudiando el bachillerato, eran otros tiempos. Cuando terminabas el bachillerato eras un señor, el COU, vamos. Pues acabábamos de empezar las clases, porque en aquel momento empezábamos en octubre, de acuerdo con el calendario escolar de la universidad. Y yo recuerdo, bueno, pues esto fue, evidentemente fue un domingo, ¿no? Fue un domingo, y el lunes siguiente, pues el instituto, sí, fue un domingo, yo creo que sí, porque al día siguiente, el lunes en el instituto, pues estuvimos una semana larga que prácticamente no dimos clase porque todo eran debates acerca de lo que había sucedido. Eran otros tiempos, imaginaos ahora ponernos a hacer debates políticos en tercero de la ESO. Pero eran otros tiempos. Y evidentemente en aquel momento pues yo vivía en un barrio de Santiago de Compostela, y el ambiente era, pues efectivamente, por una parte era de alegría, por otra parte de muchísima preocupación. En el barrio, como en todas partes, en todos los barrios, en todas las calles de España, pues había gente de AP, había gente del Partido Comunista, había gente del PSOE, había gente de Fuerza Nueva, había gente de esto, había gente del otro. Yo me acuerdo, allí en el barrio donde nací yo, en Santiago, había un señor que se llamaba el Chuvieiras, que había estado en el exilio, era comunista, y al día siguiente, 2 días después del triunfo del PSOE, apareció por allí con su llave, la llave de su casa, abrió la puerta, hizo reposesión de su casa, pues había marchado. El Chuvieiras, que era un carpintero extraordinario, un ebanista, vamos, extraordinario. Y había una serie de debates muy interesantes en el barrio. ¿Qué hace este aquí? ¿A qué se está arriesgando? ¿Van a venir los de Fuerza Nueva? ¿O van a venir los guerrilleros de Cristo Rey? ¿Se va a enterar? Y todas estas cosas. Eran tiempos muy complicados, y además eran tiempos de plomo. Tiempos de plomo, estaban los guerrilleros de Cristo Rey, estaba la gente más extrema de Fuerza Nueva, estaba por supuesto el Grapo, estaba ETA, en Galicia había algún que otro grupo también medio terrorista, tal, estaba Terra Llura en Cataluña, estaban las Brigadas Rojas en Italia, estaba la Bada Mainov en Alemania, y estaba el IRA en Irlanda. Eran tiempos muy duros,
muy cutres en muchos sentidos, pero de mucha esperanza también en otros sentidos. Y que veníamos de una inflación que brutal. Brutal de un 40%. Claro, y de la crisis del petróleo y todo esto no se terminaba de salir. Yo recuerdo, si me permitís, sí, claro. Por supuesto. un momentito, es justo un poquito antes y lo que pasó también en esos mismos días. Y yo lo que recuerdo era la confusión de mucha gente. La confusión, por ejemplo, el día que se legalizó el Partido Comunista, yo recuerdo en el instituto de aquí de Valdepeñas, en el Bernardo de Balbuena, gente súper contenta, gente, bueno... El mismo día quizá no. No, claro, no. No, porque el día era, ¿qué era? Viernes Santo, ¿no? Sí. Eso. Ajá. Bien, el día que se legalizó el Partido Comunista, pues gente muy contenta y luego gente con mucho miedo. Claro. Va a venir la Pasionaria otra vez y va a venir Carrillo. Y el miedo que tenían sobre eso, sobre que van a venir otra vez los rojos, y empezaron a rememorar aquellos tiempos crueles de la guerra. Y la gente estaba muy confundida porque pensaban, gana el PSOE y aquí van a montar un cirio, nos van a meter a todos en la cárcel, nos van a represaliar. Es que eso estaba en el aire, eso estaba en el ambiente, yo lo recuerdo perfectamente. Luego ya con el paso del tiempo, cuando vieron que empezaron a invertirse fondos europeos, que empezaron a realizarse infraestructuras por primera vez en España que no fueran pantanos, cuando vieron que... Seguridad social. Claro, la seguridad social. Además, toda la legislación, la Ley General de Seguridad Social es del año 1986, la Ley Base de Régimen Local del 86, la Ley de Régimen Orgánica de Régimen Electoral General del 85, o sea, todo el cuerpo, una de las principales reformas del Código Penal también es del 85, Sí, 85. todo el cuerpo legislativo importante fue en aquellos años. Entonces, evidentemente, poco a poco se fue pasando el miedo, pero yo sí recuerdo aquella confusión y aquel temor que tenía cierta parte de la población. A mí me pilló con un jefe de estación jovencillo, un poco más de 25 años, y viviendo intensamente. En aquella época éramos muy revoltosos, habíamos estado muy revoltosos en otras épocas anteriores, en la universidad y armando, y nos pareció algo increíble. Tú decías antes lo del Partido Comunista, es verdad que la legalización fue algo tremendo, algo que esos momentos sí que fueron terribles, Sí fue terribles por la psicosis tan tremenda que pretendieron algunos hacer que visualizar en la sociedad, y que otros decían que no, que eso no pase así, un poquito más lanzados. Y luego cuando se produjo lo otro, para nosotros fue una satisfacción muy grande, y contrariamente el ambiente en que yo me movía, nosotros pensábamos que aquello iba a traer buenas cosas, y así fue, más que la negatividad que se flotaba en el ambiente a través de algunos comentarios. Vamos a lo que es... Y hay que tener en cuenta que se venía de un golpe de Estado. Sí, De exactamente. un intento de golpe, no, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Golpe de Estado total. Sí. Entonces, y amenazando a un ministro del Ejército que era capitán general, porque Gutiérrez Mellado no era teniente general, era capitán general, de 4 estrellas, cuidado con el tema. Pues seguramente ese golpe de Estado precipitó esa enorme victoria de la izquierda. Yo creo que bien. Vamos a lo que es hoy, a la perspectiva de ese 28 de octubre de 1982, desde la perspectiva de 2022. El Partido Socialista de Ferraz ha organizado una pretendida macrofiesta, que lo será, pero hay algunos posibles errores o no errores, no un acto de torpeza, sino de premeditación, que ha hecho que algunos se den por aludidos para mal, como es uno de los artífices de aquella victoria, que es Alfonso Guerra. ¿Ha habido torpeza o ha habido una voluntariedad, una voluntad de soslayar a aquellos artífices, a aquellos personajes tan destacados del socialismo de los primeros años 80, porque el propio Alfonso Guerra ha declarado que este PSOE no es aquel? Bueno, eso es verdad, porque también las circunstancias son diferentes y uno no permanece en el tiempo, va evolucionando hacia un sentido o hacia otro y va cambiando su forma de actuar, pero el PSOE es el PSOE, eso es innegable, no cambia como partido. Lo que pasa es que la sociedad va cambiando, entonces tienes que introducir esos cambios, esa forma de pensar, adaptarla a las circunstancias actuales. A mí no me parece bien que se olvide a nadie en ningún momento, porque han contribuido de una forma activa a que eso se produjera. ¿Qué ha ocurrido? Que a lo largo del tiempo, en el caso concreto de Alfonso Guerra, pues el final de su historia en la vida política de este país, a pesar de ser un hombre que estuviera preparado, decían que era el que más información tenía y como consecuencia de tener la información tenía más poder. Pero
Lo que sí es cierto es que algunas cosas con tanto poder o las permitió se le escaparon. Y eso contribuyó en prácticamente la totalidad de la medida, yo diría en gran medida, porque siempre la totalidad es muy definitivo y tampoco es eso, de lo que ocurrió con el PSOE. Y eso no debió de ocurrir nunca. No sé por qué motivo aquello, bueno, sí lo sabemos, pero va, aquello no se debió de producir nunca, y lo que había sido un devenir magnífico, con algunas leyes que tú has mencionado, Aurora, y otras cosas más que surgieron y que fueron surgiendo y que modificaron la estructura política, social y económica de este país, y que debía de haber sido siguiendo así, y sin embargo se estropeó por un comportamiento. Quizá ese comportamiento sigue pesando en el PSOE de ahora, que no es diferente sino a las situaciones, que es distinto, no es el PSOE sino las situaciones, y este hombre, pues dolido quizá, porque si en aquellos tiempos fueron buenos, después, por un comportamiento que no viene a cuento y fue un poquito absurdo, pues echó por tierra una labor muy importante y muy buena. Los varones autonómicos, algunos ya se han significado, se han puesto de perfil, o por mejor decir, todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues o tienen boda, o tienen fin de semana, o están con síntomas de coronavirus, lo que pensemos. Hemos visto ya, bueno, dejar en el aire su asistencia a Guillermo Fernández Vara, a Ximo Puig, también a García Page. ¿Qué pensáis? Yo es que, conociendo la eficacia del aparato del Partido Socialista, conociéndola, quiero decir, conociendo algo, o sea, modestamente. Los entresijos. No, los entresijos no los Desde conozco, fuera, no puedo. fuera, sí, Desde fuera es una opinión. Entonces, sí que me consta, lo único que me consta desde fuera como ciudadana de a pie es que son muy eficientes. Pero del partido, ahora mismo en España, más eficiente en cuestión de protocolo, publicidad y propaganda. No, para bien o para mal, no estoy juzgando nada, no juzgo nada, ni es simplemente que pues es lo que yo percibo. Entonces, dudo mucho que haya sido un olvido. Lo dudo mucho. Claro que no. Yo no olvido nada, No. Es una motivación como consecuencia de... Voy a hacer una pequeña hipótesis malévola. Uno de los peores libros que he leído en mi vida, de los peores, pero malo... A ver qué vas a decir. Es el Diccionario de la Izquierda de Alfonso Guerra, editado por Editorial Planeta en el año 1998, dentro de una colección de diccionarios de autor. Es pésimo, es un libro pésimo. Solo es mejor que el del hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra. El título del libro era Yo, el hermano. Bueno, pues es un diccionario de la izquierda, de aquellos diccionarios de autor, y entonces, pues cuando empieza la G, a ver si os dais cuenta por dónde van los tiros, lo último, con perdón de los tiros, no. La última entrada de la F es Frente Popular, cuando empieza la G, obviamente, G, González, ¿no? G, Gorbachov, Mijail. Es decir, Guerra se salta a Felipe González, en un diccionario de la izquierda. No dice absolutamente nada de él. Y si vamos a las entradas, al índice de entradas, por ejemplo, no aparece PSOE. En la P no aparece PSOE. Es un libro pésimo, yo ya digo, probablemente ni siquiera lo haya escrito él, como ninguno de los libros que escribió, o porque publicó con su nombre. En todo caso, efectivamente, el aparato, la maquinaria del PSOE es una maquinaria perfectamente engrasada al estilo de lo que eran los partidos socialdemócratas y partidos comunistas de Europa, eurocomunistas o sin eurocomunistas. Y durante muchos años, fueron 14 años de Felipe González de control absoluto de las mecánicas de las cloacas del Estado, hasta el punto de que, bueno, ya se sabe que el señor X, el GAL, esto no se ha hablado, etcétera, etcétera, o los GAL, los grupos antiterroristas de liberación. Evidentemente, pues el PSOE hizo 4 o 5 cosas muy interesantes, muy buenas, participó o puso en marcha una cierta modernización de España, sin ningún tipo de duda. Algunas de las leyes que promovió y consiguió aprobar con una mayoría absoluta brutal en ese momento no creo que hayan sido tan estupendas, y otros aspectos pues fueron muy terribles. Por ejemplo, se quiera o no... Simplemente he dicho, Ángel, sí, que se reguló algo. Sí, claro que sí. Lo que estaba sin regular. Sí, siempre se puede mejorar todo para algo que se empezó. Era mejorable, pero por lo menos empezó a haber legislación. Que sí. El problema es que también hubo la LOCSE, por ejemplo, fue legislación del Partido Socialista y de aquellos polvos aquellos polvos, estos lodos. Y bueno, pues
la cuestión es que en aquella época había que escoger, claro, había que escoger, por ejemplo, entre pues, Felipe González y Alfonso Guerra, autoridades intelectuales en absolutamente nada, o Manuel Fraga, por ejemplo, que Manuel Fraga, que habría sido una España gobernada en aquel momento por Alianza Popular. Por no hablar ya de una España gobernada por Alianza Popular, a lo mejor con necesidad de apoyos de, yo qué sé, pues de Fuerza Nueva. O de, no había nada, a la derecha había, de Alianza Popular. Estaban los restos de UCD que cabían todos en un taxi, como se decía. Blas Piñar se concurrió a esas elecciones y se sacó el 0,1%. Claro, sí. Se fue para Toledo allí a vivir. No. Bueno, estaba como apoyos, pues podrían ser los restos de la UCD y a lo mejor algo más. Pero que obviamente, yo lo digo por extrapolarlo a lo mejor, traerlo a la actualidad, en las próximas elecciones generales, ya veremos qué apoyos necesita cada uno de los partidos con más perspectivas de votos, ¿no? Para intentar hacer un gobierno. Son 40 años después y en cierto sentido pues no ha cambiado mucho las cosas, salvo en aquel momento, efectivamente, pues 202 diputados, una cosa brutal, que era lo que decíamos. Nos pasamos allí en el instituto, algunos que acabamos de empezar a pensar un poquito en estas cosas, pues nos quedamos bastante pasmados. ¿Qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que de repente después de una dictadura, un proceso constitucional, unas primeras elecciones, un proceso constitucional, etcétera, etcétera, de repente un partido de izquierda arrasa de esa manera? Fue una cosa muy espectacular, claro, en ese momento. Y en cuanto a Alfonso Guerra, la hipótesis del diccionario de la izquierda, que no menciona ni a Felipe González en la G, pasa directamente sería González, pues pasa a Gorbachev. Yo creo que algún que otro enfado pues debió provocar en su momento. El libro es pésimo, ¿eh? Recuerden, si ustedes pueden conseguirlo en Iberlibro o alguna página, no lo compren. Puede que, y ya vamos directos al intermedio, a este intervalo, a este descanso, que este PSOE sí que haya rescatado, reivindicado y recuperado la imagen y la figura de Felipe González, pero haya preferido que una persona que quizá en algún momento fue sobredimensionado como un nuevo humanista de izquierdas del siglo XX y XXI, como Alfonso Guerra, pues se le haya dejado, no sabemos si dónde les correspondía. Vamos a cambiar de asunto después de este descanso. Porque si Alfonso Guerra fue considerado humanista, las últimas declaraciones de Felipe González respecto de la verdad, el pueblo, la democracia y todo esto es para echar de comer aparte, a Felipe González, con esas grandes teorías políticas que suelta que... A Felipe le reivindica hasta la derecha. Pues claro. Bueno, ya está. Quodera demostrando. No echemos por haya paz en la tertulia. Regresamos después de unos minutos de publicidad y vamos a volver a hablar de ahorro energético, porque nos abocamos a un invierno, aunque sigamos todavía con temperaturas de prácticamente agosto, nos abocamos a un invierno complejo y las administraciones, nuestra administración de las más próximas, la regional, la autonómica, va a presentar en breves fechas un plan de ahorro energético que es subsidiario de aquel Real Decreto sobre eficiencia que sacó en agosto el Gobierno central. Y también hablaremos del verano de la castaña. En fin, digamos el refranero venía acuñando, o la sabiduría popular, el acervo, venía acuñando aquello del verano del membrillo a finales de septiembre, pero es que estamos ya en vísperas de los Santos y vamos a ir a comprar castañas en manga corta. Y vamos a hablar de ese arreón térmico que los medios han adoptado como digamos, forma ilustrativa y elocuente de denominar esto que estamos viviendo climatológicamente. No se vayan, volvemos en unos minutos. Memoria democrática y 40 aniversario de la primera victoria del Partido Socialista en la vigente democracia española. Temas densos y propensos al debate en la primera parte, y ahora vamos con asuntos, no digamos más triviales, porque son absolutamente trascendentes, pero menos proclives al debate y sí a la tertulia. Vamos a volver a hablar en este espacio de tertulia del plan de ahorro energético que está preparando
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno autonómico de nuestra región, en desarrollo de ese Real Decreto, o en aplicación de ese Real Decreto Ley que promulgó el Gobierno central allá por el mes de agosto para hacer una transición hacia el uso de energías más eficientes y que nos hagan menos dependientes del gas natural, del cual en España y en Europa, sobre todo en Europa y en Centro Europa, se sigue siendo hiperdependiente de una potencia que ahora mismo no se le quiere como suministrador, porque es Rusia. Se ha esbozado por parte del consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, algunas de las posibles medidas que se podían barajar y que, a menos que se den más detalles, pues es difícilmente interpretable. Y se está hablando de la optimización de los horarios de apertura y cierre de los edificios, de las dependencias públicas, pues eso, al público. ¿Algún primer punto de vista? ¿Quién saca de banda? Venga. El funcionario. Ah, sí. Sí, venga. Funcionario. Largo el plazo me ponéis, mas ved que os quiero advertir que yo no os he ido a pedir jamás que me perdonéis. Con que no paséis afán de aquí en adelante por mí, que como vivió hasta aquí, vivirá siempre, don Juan. Bueno, en cuanto a la... Buena lectura del Quijote. Es que no tengo fresco porque no estoy... En fin. Perdón, del Quijote. Hablaremos de ello. Don Juan Tenorio. Del Tenorio. Del Tenorio. En cuanto a la optimización de horarios, yo creo que los servicios públicos de la administración tienen que estar abiertos al público el mayor tiempo posible. Yo no creo que sea una cuestión de recortar, sino de poner en marcha todas las medidas tecnológicas necesarias para que todo tipo de dispositivo lumínico, en general energético, de calefacción, etcétera, etcétera, sean pues más eficaces y más ahorrativos. Los centros académicos, por ejemplo, los institutos, lo que más conocido, los institutos de secundaria, están haciendo un esfuerzo muy grande, técnico, de trabajo, etcétera, para cambiar todo tipo de bombillas, todo tipo de luminarias para poner las LED, las más económicas. Yo creo que deberían ir por ahí las medidas. De ninguna de las maneras restringirle el horario de atención al público, porque la ciudadanía ya bastante tiene, con que en ocasiones tiene que andar pidiendo permiso al jefe para salir 5 minutos para hacer un papeleo, o 10 minutos o 1 hora, o toda la mañana, o lo que sea. La idea esa de optimización, hombre, nadie puede estar en contra de optimización de horarios, porque eso sería hacer un uso óptimo, el mejor, de los horarios. Pero yo creo que es un juego de palabras que no tiene sentido. Yo quiero hacer algunos apuntes. Funcionaria. Pues también. Funcionaria. Sí. Cuando... a ver, los nombres son muy engañosos en algunas ocasiones. Cuando se dice optimización está hablando pura y simplemente de restricción. Lo que pasa es que la palabra restricción suena muy fea. Habiendo eufemismos, ¿para qué queremos? Claro, diciendo cosas bonitas, ¿para qué vamos a decir restricción? Y luego otro apunte. Ya se emitió, las leyes se dictan, ¿vale? Aunque no por dictadores, sino por el pueblo y tal. Bueno, pues ya se emitió y se sancionó y se promulgó la ley estatal sobre este tema. Cuando se emite una ley a nivel nacional, una ley nacional sobre un determinado tema y agota mucho su contenido, luego resulta que vienen las comunidades autónomas a desarrollar en sus potestades de desarrollo esas mismas leyes. ¿Qué ocurre? ¿Qué entiendes por que agota mucho su contenido? Sí, porque regula hasta el último extremo, regula hasta cuándo tienes que darle al enchufe. Que es exhaustiva en su aplicación. Exactamente, es muy exhaustiva. ¿Qué les queda? ¿Qué margen le queda a la comunidad autónoma? Muy poco. Con lo cual, la mayoría de las veces, cuando se trata de potestades de desarrollo legislativo, como ocurre en este caso, las leyes son, pues, como se diría de una forma un poco así, sería mera literatura, porque si veis su articulado tiene muy poco que desarrollar, es que ya está desarrollado en la ley estatal. El propio contenido de la Claro, porque ya, y además se chocan con el obstáculo de que la ley autonómica no puede modificar ni restringir nada de lo que diga la ley estatal. La ley de rango superior. Entonces, intenta ser redundante, pero no lo consigue. Claro, es que esto se va a quedar, me temo, en el árbol de Navidad de cada pueblo, en las luces de Navidad de los pueblos y en los centros públicos cuando se abre y cuando se cierra. Pues si fuese eso, quiero pensar que se va a quedar en eso. Es que cuando las comunidades autónomas, en este caso, pretenden modificar una situación de estas, todos estamos pendientes y muy
y muy preocupados del tema energético. Es un tema que nos trae de cabeza porque nos ha hecho sentir en nuestras propias carnes lo que debíamos haber previsto un poquito antes y que no lo habíamos hecho. Y ahora nos damos cuenta de la dependencia genera automáticamente verdaderas penurias para la población como consecuencia de eso. Y España y Portugal no estamos mal dentro de ese contexto. No digo que estemos bien en absoluto, sino que no estamos mal. Pero claro, pretender ahora, como tú bien decías, hacer una interpretación de la ley, que es lo que están haciendo, y desarrollar, no, porque la ley es tan clara en su planteamiento que desarrollar eso es que no tiene desarrollo. Es que va a ser una contradicción y con lo cual y no puede ser una contradicción porque no puede ir en contra de la ley. Por lo tanto, va a ser muy complicado. No se trata de ningún proyecto de ley autonómica ni nada por el estilo, se trata de un plan de ahorro. Sí, es un plan de ahorro. No, claro, es que no puede. Es un plan de ahorro que desarrolla la ley para aplíquese. Pero yo no sé, de todas maneras, bien de una forma o bien de otra, si se consigue, que eso sí puede ser importante, que la mentalización de la gente empiece a percatarse de lo mal que nos puede ir si no recurrimos a ahorro energético, independientemente de los planes que tiene que haber para reconvertir la energía a energía solar, a energía más saludable, de alguna forma que sean energías que no nos cuesten tanto dinero y que no nos cuenten esa dependencia tan terrible que tenemos. Pero mientras tanto eso ocurre, que eso lleva un tiempo, creo que lo que la ley debería de hacer, el desarrollo de las comunidades, es tratar de mentalizar al ciudadano de la necesidad, por una parte, de que ahorre energía y al mismo tiempo las instituciones públicas que también hagan lo mismo, pero no en el sentido de reducir nada que pueda molestar al ciudadano, sino en el sentido de adecuar la luz y las instalaciones de calefacción y demás a la situación que permite un ahorro energético importante. Porque hay que tener cuidado con los horarios, pero que en realidad no están haciendo, es que tú lo has dicho. La propia circunstancia que vamos a vivir nos va a concienciar. Claro. O te pones 2 jerseys o te pones uno. Claro. O sea, es que vamos a pasar frío y esa es la concienciación. Pero también hay una cosa... Las facturas también son muy concienciadoras. También me darás la razón a lo que te voy a decir. Porque yo lo estoy observando con el tiempo y cuando ves los telediarios, los noticieros, lees las noticias, a mí me gusta mucho leer también, a pesar de que puedo escuchar las cosas, y digo escuchar, no oír, nos están manejando. Nos dicen, hace frío, es que vamos a pasar frío, es que la situación económica está muy mal, mirad, es que dentro de poco, y tenéis que hacer esto porque claro, ¿y de quién se aprovecha de todo eso? Pues las grandes multinacionales que se están forrando de dinero a costa de repercutir unos gastos que dicen que tienen y resulta que cuando ves la cuenta de resultados han ganado 100 veces más que el año anterior. Y eso no puede ser. Alguien en ese sitio sí que tiene que poner pies en pared porque no se puede permitir, porque nos están teledirigiendo hacia un sistema que al final de cuentas lo que estás sintiendo tú, lo que te dicen que sientas. Y eso tampoco es así. Bien, citemos como ejemplo el hecho de que algunas administraciones locales, el Ayuntamiento de Valdepeñas, sin ir más lejos, con un gran apoyo económico y presupuestario de la Diputación de Ciudad Real, está transicionando, no sé si el palabra es... Es que transicionando hoy en día suena a hormonas... Sí. Bien, va evolucionando hacia la energía fotovoltaica y a las plantas y paneles fotovoltaicos para alimentar pues edificios como Valcentro, el edificio del mercado, la propia Casa Consistorial, la antigua comisaría de policía de la calle Castellanos, el pabellón ferial, los polideportivos de la Virgen de la Cabeza y de los Llanos, mediante paneles fotovoltaicos. Creo que es, no sé si 1.200.000 o 1,5 millones de euros lo que se está. La Diputación. Y luego está también, gracias a los fondos europeos de la estrategia EDUSI, la introducción de también energías renovables en el resto de dependencias. No olvidemos que de los ayuntamientos, y Valdepeñas no es una excepción, los colegios, el mantenimiento de los colegios, las calefacciones, depende del ayuntamiento, y en ese caso pues está prevista la sustitución de los combustibles fósiles por biomasa. Citar como ejemplo de que, también hay que añadir que en Valdepeñas, frente a otras poblaciones, se inició mucho antes, hace muchos años, la transformación
del alumbrado público convencional a la sustitución de lámparas incandescentes por luminarias LED, Sí. que redujeron un 60% la factura, no el consumo, sino la factura. Es ahora cuando el IDAE, el Instituto de Desarrollo, no sé si voy a decir fielmente el acrónimo, con lo cual me lo dejo en siglas, el IDAE, que es un organismo del Ministerio de Industria, está subvencionando en la mayoría de los municipios esa transformación, esa evolución o esa sustitución de las farolas de las luminarias convencionales a las luminarias LED, paso que en Valdepeñas se dio tiempo atrás. Y una cuestión más, para rematar este programa, pues es la situación que estamos viviendo, y hablaba yo antes del descanso del verano de la castaña, por encontrarle una chispa de humor al asunto. Vosotros, apelo a vuestra memoria, ¿recordáis algún noviembre, algún principio de noviembre, donde en Valdepeñas o en cualquier sitio en España se hayan bordeado los 30 grados? Yo soy quizás el más mayor de los que estamos aquí y no lo recuerdo. Sin quizá. Soy el más mayor. Y además no me importa serlo, siempre y cuando tenga la posibilidad de seguir pudiendo medio explicar cómo lo hago. Y estando físicamente más o menos así, aunque esté un poquillo cojo hoy. Eso es verdad. No lo recuerdo porque no ha ocurrido. En toda mi vida he sido testigo de una situación similar. Puede haber habido situación puntual, pero muy puntual. Y eso está generado porque de alguna forma estamos cambiando el planeta como nuestro comportamiento como humanos. Y eso, es más complicado y es un debate mucho más amplio. Pero eso nos va a llevar también a otra cosa, que no es también de otro debate, pero lo quiero dejar aquí. Estamos consumiendo electricidad, estamos consumiendo energía y agua. Y agua que la luz que se la lleva por un lado, o la necesita por una parte, y el calor la disuelve por otra. Y el agua, que no es necesario gastarla. Antes decíamos de ahorrar energía en todos sitios, y de agua también. Y eso es como consecuencia del calor en una parte importante, y aunque roce otras situaciones. ¿Más cosas? Yo he ido muchísimas veces a la playa en octubre, allí en Galicia, muchísimas veces. La playa estaba más en vacía. Galicia ya tiene mérito ir algo a la plaza. Pero es que en octubre hay semanas en Galicia que, sobre todo hacia el sur, que se puede ir perfectamente. Lo que pasa es que se hace de noche más temprano, las playas están prácticamente vacías, hay un poquito más de viento, de mar picado, lo que sea, hay más olas y lo pasas mejor. Quiero decir que, pero como comprenderéis, yo en Galicia en octubre, noviembre, pues no he pasado olas de calor, ni mucho menos. Este verano ha hecho calorcito, pero tampoco ha sido terrorífico, ni mucho menos, como estaba siendo aquí, por lo visto, ¿no? La cuestión del cambio climático y todo esto hay que estudiarlo aún mucho. Hay libros a este respecto ya. Hay que tener en cuenta, a finales del curso pasado, comienzos de verano, se publicó la noticia, además se le dio bastante bombo y bastante platillo en informativos, que el Sol estaba pasando por una etapa de energía, de actividad mucho más alta de lo habitual, y se estaban sumando la cuestión de las últimas actividades sísmicas, volcánicas, a lo largo de toda la corteza del planeta Tierra. Y hay libros, es una pena, no he podido traer una hora, no pasa nada, otro día hay libros donde se explica que las principales causas de las olas de calor y de los cambios, pasajeros de las temperaturas medias del planeta se deben fundamentalmente a la actividad excesiva, no habitual, del Sol y la actividad volcánica. A lo que hay que esperar es ver qué pasa el año que viene. Si el año que viene seguimos así, y al año siguiente también, pues a lo mejor hay que empezar a pensar que hay algo. Pero por un año no hay que echar las campanas al vuelo del cambio climático y todo esto. Y sobre todo no hay que utilizarlo políticamente, porque lo que hay que hacer es estudiarlo científicamente. Lo contrario. Porque como creo que te veo que quieres terminar, pues por eso... No. Pienso lo contrario, Ángel, y te explico por qué. Yo no me voy a poner nunca a la altura ni a la... Simplemente me confieso una absoluta ignorante. No sé meteorología, no sé física, no sé nada de esas cosas. Entonces, como no me voy a poner a la altura de un científico, yo no puedo decir ni que la Tierra es plana, ni que no hay cambio climático, cuando hay expertos que están diciendo que sí ya hace tiempo. La Tierra es yo plana, tengo...
La Tierra es plana. La Tierra es plana, esto está claro, demostrado. eso sí, eso está demostrado. La Claro, Tierra por supuesto es que sí. plana, plana, plana. Planísima. Bueno, planísima como esta mesa. Bien, yo no puedo ponerme ni yo, quiero decir en sentido figurado, que no creo que nos podría, que nadie tenga el... A ver, que hay mucha gente que tiene la osadía y la audacia de ponerse a la misma altura que Newton. Y eso me parece una aberración. Por otro lado, sí, por lo tanto sí que creo que hay serios indicios de que sí que existe un cambio climático, porque hay gente con autoridad científica que lo dice y que yo, como pueblo, no estoy a la altura de esa gente que sí que lo dice y que lo sabe. Eso por un lado. Pero por otra parte, lo que no voy a admitir es que me digan que la culpa del cambio climático la tenemos toda la sociedad. No, la culpa del cambio climático la tienen las empresas que están haciendo lo que están haciendo y los estados que permiten que haga eso. El pueblo llano tenemos muy poquita culpa de eso. Eso simplemente. No, la culpa del cambio climático no la tiene más ni menos que el poco cuidado que se tiene en la industria, porque se va todo a la parte económica, a buscar dinero. Y eso no puede ser verdad. Y como consecuencia de eso estamos provocando pues, el efecto invernadero que se va a producir de aquí a nada. Pero eso no lo digo yo, que soy un inexperto. Eso yo no me lo dice la gente que está auténticamente preparada. Y no lo dice una persona, no. Lo dicen muchas personas que de verdad entienden del tema. Podemos discrepar, porque para eso está la situación. Para eso existen los colores. Pero eso no quiere decir que no sea verdad. Hay tanta gente en un lado como en el otro. En todo caso, yo le recomendaría a la audiencia que si puede conseguir un libro que es difícil de conseguir ya, un libro de un filósofo analítico, yo no acostumbro a citar filósofos aquí, pero un libro de un filósofo analítico, John Passmore, publicó en Alianza Universidad, Alianza Editorial hace ya una buena cantidad de años, un libro que se titula La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza. Es un libro extraordinario en ese sentido, donde hace una historia de las ideas ecológicas, y ahí se puede ver la cuestión de hasta qué punto el ser humano tiene que tomar en sus manos la responsabilidad con respecto a la naturaleza, que es en definitiva su hogar. De ahí viene ecología. Ecología significa dar razón del hogar. Oikos en griego, hogar, y logos, razón. Entonces, ecología es dar la razón del hogar. El planeta Tierra es nuestro hogar, por el momento no tenemos ningún otro y no lo vamos a tener. Cuando se dice eso de no hay planeta B, es verdad, pero tampoco hay que fomentar de esa manera que se está haciendo lo de la ecoansiedad. Hay niños a los cuales ya se les está diagnosticando, aunque se diagnostica fácil, la ecoansiedad, es decir, esta ansiedad que se le provoca a los niños porque no son suficientemente ecologistas, ¿no? Hay que andar con muchísimo cuidado con esas cosas y estudiar e investigar. Y hay montones de libros en un sentido y en el otro. Vamos rematando la faena y voy a, bueno, pues como casi empecé, planteando una disyuntiva un poco ociosa. ¿Sois más partidarios, festejáis más, conmemoráis más todos los santos? ¿Os gusta Halloween? ¿Son incompatibles? ¿Os trae sin cuidado ninguno de los dos eventos? A mí me encantan la leyenda de los muertos por los tejados, de don Juan Tenorio, de los nuegados, de ir a limpiar las lápidas al cementerio. A mí los cementerios me gustan mucho. Es decir, a lo mejor soy un poco macabra, pero me gusta mucho eso más. Halloween me parece un carnaval negro que con muy poco gusto. Yo antes cuando hablaba cuando he dicho lo del Quijote, que un poco el tema de Halloween, el tema de los difuntos, se hace un poco ahí el Quijote en determinadas cosas. Bueno, sin entrar en todas esas bromas, creo que el tema del respeto a los muertos, las vivencias y la situación espiritual o de alguna forma que te da un poco, entre comillas, tenebrosa. A mí no me disgusta toda esa situación, me parece que puede ser hasta digamos, entendible y se puede disfrutar de ella. Halloween es una diversión y para el carnaval está el carnaval y todo ese tema no lo entiendo. Y tengo que reconocer que en algún momento me he divertido en esa situación y me he puesto el disfraz de Halloween. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Me parece bien y que lo haga me parece fantástico y que se divierta, sobre todo en los tiempos que tenemos actualmente, divertirse es maravilloso de entrada. Pero a mí particularmente me gusta más el otro respeto, aunque yo no soy muy amigo de enterramientos. Prefiero que, como los antiguos, has terminado tu vida, pues un buen fuego y a disfrutar de ello y que se acuerde todo el mundo para allá.
No, digo que a disfrutar de ello. No, si ya estás muerto no te va a pasar al nada. profesor creo que le da urticaria el tema Halloween. No, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo era un chaval y en la tele echaban Scooby-Doo con aquellos, con el doblaje, es que somos de Scooby-Doo, el doblaje puertorriqueño, ¿no? Ah, Scooby, pues entonces, ¿qué es lo que dices? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y todas estas cosas, qué bueno que viniste, Ciber, y todo esto. Pues aquello era divertidísimo. Y me acuerdo mi hermano y yo vaciando una calabaza, poniéndole la boca así tal, con la vela dentro y poniéndola en la ventana. Punto, se acabó. Para disfrazarse y para mascarita, me conoces, todo eso, carnaval. Las bromas, ¿cómo se dice esto? Los inocentes. 28 de diciembre. Los inocentes. Y todo esto. Evidentemente, sobre todo, Halloween en la actualidad pues es una mamarrachada morbosa y realmente muy desagradable, ¿no? Y sobre todo cuando... Yo en la cuestión religiosa no me meto, a mí la cuestión religiosa no me interesa, así de claro. Pero que tradicionalmente en España Todos los Santos fuese el pretexto para ir a ver el Tenorio, a un teatro de barrio de aficionados, o a una compañía profesional en el teatro, por ejemplo, el teatro principal o lo que fuese, era una cosa estupenda. Como pretexto, como puro pretexto. Ibas allí, no es verdad, Ángel de Amor, no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartadorilla, y salías de allí todo feliz porque habías visto un Tenorio, habías visto teatro, y ya está. En la actualidad, esto yo se lo quiero reprochar con todo el cariño del mundo y desde el máximo respeto. Yo creo que el día 29 de octubre no se debe representar esa horterada aburrida que es la bohème, que ya está bien, la bohème, el repertorio de la ópera mundial son aproximadamente de 100 obras, ¿no? La bohème yo creo que es la que más se representa en todo el mundo. Se la sabe todo el mundo de memoria, posiblemente es la peor ópera. Sí. La ópera que hay que representar un 29 de octubre es justo, precisamente era el día perfecto para contratar un Don Giovanni. Don Giovanni de Mozart, con ese libreto extraordinario. La misma compañía que va a hacer la Bohème ya trajo Don Giovanni. Pues hay que traer un 29 de octubre, aquí. Justo coincide bien, hay que calcularlo, el año que viene, a 28 o a 30 de octubre, como caiga, no sé lo que caiga, en lugar de la Traviata, porque va a venir la Traviata, pues en lugar de la Traviata, por favor, Don Giovanni, que es la ópera. O sea, esto están de acuerdo todos los operófilos y todo esto, están de acuerdo en que si hay una ópera es Don Giovanni, y es lo que hay que hacer. Por favor, no es un consejo, yo no estoy para aconsejar a nadie, es un ruego, por favor, Don Giovanni. Hay óperas magníficas. Don Giovanni. Pues en lo... No te giorno faticar per chi nulo sagradir. Pues eso. Pues sí, exactamente. Dicho lo cual, y antes de dar paso al epílogo, pues permítanos la cuña. El grupo artístico literario El Trascacho el próximo martes 2 de noviembre a las 8 de la tarde. Pues miren ustedes, ahora mismo no sé si es las 8 o las 8:30, váyanse a las 8 y así no se equivocan. Va a llevar a cabo una lectura dramatizada de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. No es solo pura y dura lectura, va a haber un movimiento de personajes en el escenario, va a haber una ambientación, va a haber unos múltiples detalles que van a hacer esta representación muy amena, dura un poquitín más de una hora y llevan 3 semanas trabajando en ello. ¿Que por qué El Trascacho, que es un grupo con 50 años haciendo teatro, no se ha lanzado a hacer una representación con todas las de la ley? Bien, pues porque la propuesta al grupo El Trascacho le llegó hace escasamente 10 días. No hay portento que pueda meterse en la cabeza un Don Juan Tenorio en 10 días. No lo hay. Dicho lo cual, las invitaciones o las inscripciones, porque hay un aforo a 100, limitado a 100 personas, y creo que ya va bastante avanzado, deben de solicitarse en el Centro Cultural La Confianza. Con todo ello, si en la tarde de autos, en la tarde de la representación, quedase aforo libre, pues el acceso será libre porque la entrada es gratuita. Pasamos al... Repite la hora y la día para que la... No, es que la hora... tengo que decir que soy parte activa del elenco, pero ahora mismo no recuerdo, señores, me van a disculpar si es a las 8 o las 8:30. Del día 1 de noviembre, martes 1 de noviembre, en Valdepeñas, auditorio de la Plaza Veracruz, auditorio Inés Ibáñez Braña. Sí, pues casualmente... El 5 de noviembre, sábado, la Coral Mastro Ibáñez
celebra el 80 aniversario de su fundación y vamos a hacer un recital en el auditorio Francisco Nieva. Solo eso. Cerrada la agenda cultural. Epílogo. Yo no quiero hablar de comidas solidarias porque para eso... Sí, de eso. La comida Hombre, solidaria- estamos aquí hablando de pedanterías, ahora de La comida comida. solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer se celebra el día 6 a las 2 de la tarde en el Bodeca Museo y os invito a todos que vayáis. Es para Domingo colaborar. 6, domingo 6. Después del recital de la Domingo coral. 6 a las 2. A colaborar todo el mundo porque de verdad que sí, eso sí que hace falta, a colaborar contra el cáncer. Bueno, pues en el día de hoy, cautivo y desahuciado... No. No, eso fue otra cosa. Bueno, pues no, iba a leer más, pero ya... Déjalo, no. no te- A ver, no te- Nápoles, Pegado. rico vergel de amor, de placer emporio, vio mi segundo cartel. Aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba, y a cualquier empresa abarca, si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó Nápoles, no hay lance extraño, no hay escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia o burlé, a las mujeres vendí, yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. ¿Qué pasa? Don Juan. Y de alguna forma tener menos memoria amarga. Hay que reivindicar a don Juan Tenorio, hay que reivindicar al burlador de Sevilla, a Tirso de Molina. Por cierto, ¿Tirso de Molina o José Zorrilla? Tirso. Tirso, ¿verdad? Pero Zorrilla, extraordinario, ¿eh? Hay un Bueno. chiste muy famoso acerca de Zorrilla y otras cosas. Pero... Bien, pues que tengan ustedes, quien lo vaya a disfrutar, un feliz puente de todos los santos, que lo disfruten de un modo u otro y nos vemos para tratar, como siempre, temas de actualidad en esta mesa de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.